Hoy estamos con Aranza Coello, que es actriz y directora de teatro, que dirige la obra La Tuerta. Ujú. Entonces te quería preguntar, cómo eres actriz y directora de teatro, ¿qué vino primero? ¿Empezaste a actuar primero o empezaste a escribir primero? No, no, Sí, empecé a actuar, sí, sí. Yo lo primero que hice, bueno, podría ser una buena reflexión esto, ¿no? Uf, cuando era pequeña y jugaba y me inventaba cosas, que era lo primero. Pero bueno, conscientemente, lo primero que hice fue actuar y bueno, me metí y realmente a mí me apasiona actuar. Yo siempre digo que soy una actriz que escribe y que dirige. Bueno, y después la producción y todo eso viene. Viene añadido, pero sí, para mí lo principal es ser actriz. Yo no sé si hubiera escrito o dirigido si no tuviera el pulso de la escena. Yo sigo escribiendo desde ese lugar. ¿a qué edad empiezas a actuar? Pues yo creo que, vamos, de actuar empecé de muy pequeña en los shows familiares. Bueno, los shows que montaba yo, claro, Sí, ¿no? Pero realmente vuelvo otra vez conscientemente. Yo la primera vez que hice algo de teatro conscientemente fue a los 14. Empecé en el instituto, pero ya claro, yo antes había buscado ya desde muy pequeñita yo sola la danza, el ballet clásico en su momento. Después había un grupo de zarzuela en el colegio, un padre que le encantaba la zarzuela y entonces tenía allí a su hija y a otra gente para actuar. Y entonces yo me metí directamente. Entonces sí, como después de echar la vista atrás me doy cuenta que yo todo el tiempo estaba buscando lo que pasaba ahí en ese juego, ¿no? En ese juego de expresarte y jugar a hacer otras cosas, todo el rato jugar a hacer otras cosas, ¿no? Entonces a los 14, así como de una manera bastante fortuita, descubrí lo que era hacer teatro, unas clases, o sea, yo sola también, de repente abrí una puerta y allí había una gente haciendo ensayando unos sketches y tal en mi instituto, y ahí, claro, me quedé fascinada y dije: "Creo que es esto", ¿no? Había pasado ya también yo por el conservatorio, es decir, muchas cosas que estaba todo el rato buscando. Entonces, de repente me di cuenta que en ese lugar yo podía hacer todo, todo, ¿no? Escribir, actuar, cantar, bailar, saltar, imaginar, ¿no? sí. ¿Y en qué momento pasas de ser actriz a ser directora de teatro? Cuando fundamos la compañía, mi socio Nacho Almenar y yo, Gurka Teatro, que fue en 2003, hace ya 23 años, él ya lleva como una trayectoria más de directora. A él le encanta dirigir, realmente. Es lo que le gusta, porque le gusta organizar cosas, idear. Y entonces, bueno, yo de alguna manera me quedé más en una dirección menos escénica y más, quizás más ejecutiva dentro de la compañía, ¿no? Pero sí es verdad que había adaptación de textos que hacíamos y a la parte dramatúrgica, y después en la parte de dirección, pues había cosas que yo ya proponía, ¿no? Lo que pasa que, bueno, de alguna manera él asumía ese, entonces, yo dirigí algunas otras cosas, yo he dado clases muchos años, casi 20 años en la escuela de actores. Entonces ahí, bueno, yo ya me enfrentaba a la dirección de espectáculos, tanto dábamos clases de infantil y juvenil, yo ya hace unos años que ya lo dejé, pero ahí ya me enfrentaba con la dirección, con hacer propuestas, arriesgar, investigar también con el alumnado, que es maravilloso porque es un campo ahí de entrenamiento muy, muy fuerte, ¿no? Y ya después yo creo que la primera vez que ya asumí la dirección, y la autoría también de una manera más consciente y yo individualizada, ¿no? Yo yo en mi ser único, fue en 2014, 2015, ¿no? De ahí ese año que asumo la escritura completa de algo que no había escrito hasta ahora, porque había escrito otras cosas, pero no de la manera en la que asumí, ¿no? Y en la que me sumergí, ¿no? Que fue en Madrid, como un trabajo de fin de máster. Yo me fui con un pie aquí y otro allí, pero me fui a vivir a Madrid, con hacer un máster de creación teatral, creación en toda su amplitud, no solo textual, sino podías hacer lo que quisieras. Y entonces, pues yo me sumergí y escribí La Batalla. Escribí y me puse a ensayar para ir probando escenas y de repente
tenía un espectáculo montado, ¿no? Y dije, wow, sin ninguna expectativa, realmente simplemente era para mí era un ejercicio y salió la batalla que tantísimas alegrías me ha dado, ¿no? Y con un equipo fantástico que me ayudó con, vamos, con dos actrices estupendas, con Pilar Duque y con Irene Maquieira, y que, bueno, estuvimos girando a nivel nacional, internacional, o sea, fue de repente un sorpresón. Entonces, para mí ese fue, si tengo que poner una fundación, pues quizás es la batalla, sí. Como escritora, ¿cómo te enfrentas a una página en blanco al empezar un proyecto? Fatal. Fatal. Es terrible, yo lo paso mal. Hay gente que, ay, tal, fascinante, la hoja en blanco. No, es una mierda, básicamente, es horrible. Eh, a mí o sea, de hecho ahora mismo estoy ahí Sí, con un nuevo texto y lo estoy sufriendo un poquito, ¿no? sí. Porque a mí me encanta, a mí me fascina investigar y documentarme y me meto en laboratorios con gente que invito, hago entrevistas. Yo podría estar ahí la vida, me parece siempre que es un hilo infinito, ¿no? Porque siempre hay partes, siempre te lleva a otros lugares, siempre, por muy concreto que sea lo que estás investigando o esa idea que está ahí bullendo, ¿no? O que bulle en mí y por eso quiero escribir algo. Claro, ahí puede ser infinito. Y a mí, ponerme límites en ese sentido y decirme, ya está, ahora ese lugar me cuesta un montón, me entra pica pica en el culo y no hay manera de sentarme. Entonces es como, no, pero espérate, es que todavía me falta, ¿no? Sí, el Mm, ejercicio de concretar. ese a mí me Sí, cuesta muchísimo. Es un ejercicio, wow, me tengo que amarrar bien sí. porque si no estaría, wow, volando a más sitios y nunca es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay gente que escribiendo directamente tiene una idea, pa, y se pone a escribir. Y yo flipo con eso, digo, pero si no te has leído ni medio libro, no sabes nada, ¿cómo puede ser? Y, ¿no? Y después salen muchas veces cosas fantásticas, o sea, porque no siempre más documentación tiene que ver con un mejor resultado, ¿no? O sea, no sé, esto es un misterio. La Sí. escritura para mí es un gran misterio maravilloso, pero sí, sí, Bueno, que aún así llega al resultado, pero sí, sí, pero paso por un valle de sí, lágrimas normalmente. Después hay muchos momentos en que lo disfruto, pero realmente yo, wow, me debato y me bato también conmigo misma muchísimo. Que en otros aspectos no me pasa ni en la dirección ni en la interpretación. Ahí es como otra cosa. ¿cuáles son algunas de tus escritoras referentes? Muy difícil. Eh, pues mira, o sea, no necesariamente son dramaturgas. Yo leo mucho ensayo, poesía, narrativa y teatro, por supuesto, ¿no? Mira, a mí Clarice Lispector me parece una tipa, un referente de libertad de pensamiento y libertad creativa que para mí aunque muchas veces me enfrente a ella y hay algunos textos que yo no sé ni de lo que está hablando, o sea, que me cuesta Bueno, yo creo muchísimo. que ella tampoco Ella sabía de lo que tampoco lo estaba sabe, hablando. efectivamente. Pero me parece que toca justamente en un lugar que digo, no sé lo que quieres decir, pero yo estoy vibrando. Ujú. Hay algo aquí que me está interpelando, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso porque está dialogando con algo que no es lo intelectual, ¿no? Sino que Sí. está tocando ahí en la tierra fértil de cada cual, ¿no? Y fundamentalmente de quizás un universo femenino poco transitado, ¿no? Eh, no sé, Judith Butler me parece alucinante, me parece maravillosa Vivian Gornick, que para mí fue también un descubrimiento eh, fantástico. Mm, mm, sí, hay muchas mujeres que en realidad creo que me tira más la narrativa que las escritoras, ¿no?
y sí que las dramaturgas, ¿no? También porque cada vez hay más, afortunadamente, cada vez somos más mujeres las que estamos escribiendo. eh, pero creo que me nutro más hasta el momento de las narradoras, ¿no? Mm, Pues hablemos de La Tuerta. ¿Qué te mm. inspira a escribir La Tuerta? Pues me inspira la lectura de la novela de María del Mar Rodríguez. Yo a ella no la conocía, ni conocía su obra, ya una trilogía, empezó Dios mío, por La prestamista, la segunda la segunda de La tuerta y la tercera que acaba de presentar en noviembre, Viuda Blanca, ¿no? Entonces, claro, yo no conocía ni a ella ni su escritura. Y entonces se cruzan mi camino por razones bastante sinuosas y de repente digo, wow, disfruto muchísimo del poder, ¿no? Del poder teatral, de la capacidad teatral que hay en la novela, ¿no? Y de los personajes tan ricos que dibuja, ¿no? De cómo los dibuja, de cómo los respeta y de cómo los plantea, ¿no? Personajes femeninos mayoritariamente. Y entonces, bueno, eso me atrapa, ¿no? Y yo, bueno, tenía en vista una coproducción que me había ofrecido el Teatro Cuyás para que hiciera lo que yo deseara, estas cosas que dice, ¿en serio? Y entonces yo tenía como propósito, pues volver a retomar un texto mío que yo había preestrenado en Boreal porque me lo habían pedido, pero les había pedido que fuera un preestreno porque yo quería volver a meterme con ese texto y dar una vuelta en sala y trabajar mucho a través del cuerpo, que es como a partir de donde trabajo yo normalmente en la escena. Y entonces quería meterme con eso. Y al final se me cruzó en el camino la tuerta y dije, Dios mío, espérate, ya la preproducción la tenía hecha, pero no, pero digo, y entonces puse así a toda máquina y me metí con la adaptación, bueno, a conocer a María del Mar y a, bueno, a proponerle que me cediera los derechos y tal, y la verdad que ha ido todo, no sé, vamos, la quiero un montón y nos queremos mucho, la verdad, hemos hecho un encuentro como muy bonito, es una tía que respeto muchísimo y es una mujer referente, ¿no? Cuando antes me decían las escritoras, pues está María del Mar en realidad también, ¿no? ¿Te ha resultado complicado adaptar una novela al teatro? Pues mira, todo el mundo y la propia María del Mar me dice, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Sabes cómo? Siendo tan complicado, porque bueno, quien haya leído La tuerta es un tronco con muchas ramas y todas las ramas son igualmente importantes, ¿no? Para dibujar ese entorno de la Casa La Negra, ¿no? Del prostíbulo de la casa de la calle Miraflores, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, fue complicado, vuelvo a decir, es horrible. Igual me hubiera puesto hace un año, ¿no? Que estaba ahí en plena vorágine diciendo, Dios mío, no lo voy a conseguir. Y igual esa Aranza no diría lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero bueno, yo ya lo olvido y hoy por hoy yo digo, fue más fácil de lo que yo presuponía. Yo no me había enfrentado, por partes sí, algunos capítulos de otras cosas, pero no para una novela no había hecho nunca, ¿no? Pues algunos cuentos, algunas cosas, partes de una novela, pero no así, ¿no? Y de repente ya fue como seguir un hilo, ¿no? Seguir algo cuando ya logré visualizar, de repente fue como seguir un camino, ¿no? Un camino que dictaba la novela, pero también algo que yo de repente ya veía cómo tenía que fluir la obra, ¿no? Porque yo hay cosas que cambio, ¿no? Y claro, que confluyen, no, es imposible hacer en 1 hora 35 que dura la función, resumir una novela como La tuerta, ¿no? Pero claro que tuve que dejarme cosas fuera. Eso al final es como cortarte manos y piernas pero bueno, yo creo que al final hay yo sí me siento orgullosa porque creo que logré condensar lo que para mí era importante, ¿no? Y parece que también para, para las personas que han leído la novela y sobre todo una cosa que a mí me fascina para Mar, ¿no? O sea, que ella la leyó, fue la primera persona a la que le pasé la adaptación y, y nada, y fue súper bonita su respuesta, se emocionó, lloró, se la leyó sobre la marcha
Y para mí fue como, wow, qué bien, ¿no? No, que ella se sintiera reflejada, que sintiera que la tuerta estaba ahí, la adaptación, ¿no? Nos has dado un poco de contexto con esto de este prostíbulo en la calle Miraflores. Mm. Para los que no saben nada de esta obra, ¿nos puedes dar una sinopsis? ¿Nos puedes dar... Mm. Sí, mira, estamos hablando de una obra que contextualiza social, política, económicamente, la Canarias de la posguerra, de los primeros años de la posguerra. Estamos hablando del año 45 al 47. Y lo hace todo, que fue lo que a mí me cautivó en realidad en la novela, a partir de un sitio que para mí hay que reivindicar, ¿no? Y visibilizar, que es un prostíbulo ficcionado en nuestra calle Miraflores, hoy pues lugar de pisos de lujo y de una gentrificación acelerada, ¿no? Entonces, la novela logra eso para mí, plasmar, y es lo que he intentado hacer en la adaptación teatral, hablar de qué pasaba aquí, como ejemplo de lo que está pasando también en muchos sitios del mundo, y a través de la vida tremenda, tremendamente dura y reprimida de las mujeres de aquella época y sobre todo de las prostitutas, ¿no? De aquella época, pero lo hace con un respeto y con una dignificación que para mí es lo más admirable, ¿no? Y sin quitarle ni un ápice de dureza y de escarnio, ¿no? Pero pero sí, para mí es eso, es lo más potente y es algo que además yo quise, destacar en la adaptación, que son cosas que María del Mar no colocó en su novela, pero para mí sí. No voy a desvelarlo, pero intento reflejarlo, o sea, a partir de una contemporaneidad que creo que es importante visualizar, ¿no? Porque creo que seguimos invisibilizando a esas mujeres y a esas vidas, no solo a esas mujeres, a esos entornos familiares y a esos entornos vitales, ¿no? Mm. Hablando de esa modernidad, de ese día a día más moderno, de lo que viene a ser la prostitución, Mm. eh, ¿cuál es tu opinión a día de hoy en cuanto al trabajo sexual? ¿Crees que se debería abolir? ¿Crees que se debería regular? Esa es la pregunta del millón. Mm. Em, yo creo que yo no tengo capacidad moral para posicionarme en este sentido. Hoy por hoy no la tengo. Entonces, yo ahora, con el apoyo del Espacio La Granja, cuando estuvimos allí a principios de febrero, generé un espacio porque la granja lo permite para hacer actividades paralelas y siempre lo permite. Está abierta el espacio La Granja y las mujeres que están gestionándolo, actividades paralelas. Entonces yo estaba muy interesada, ya que estábamos además en Santa Cruz, en generar un espacio de reflexión alrededor de la calle Miraflores. Lo llamé Miradas sobre Miraflores y la verdad que fue precioso el espacio. Y además de una generosidad por parte de un montón de gente, yo me dediqué a tirar del hilo, a empezar a llamar a personas que creía que podían tener, porque a mí lo que me interesaba era poder mirar la calle Miraflores con todo ese contexto, visibilizarlo a día de hoy y visibilizarlo desde muchos puntos de vista. Entonces, allí invité y generosamente, ya te digo, vino gente que tenía que ver con pues a lo mejor la reflexión que tiene más que ver con lo arquitectónico, con el patrimonio histórico, con la ayuda a las personas que están o que han estado relacionadas con el entorno de la prostitución, pues ONGs que han estado allí. Por supuesto, estaban invitadas mujeres que habían estado relacionadas con la prostitución. Es muy difícil que ellas quieran venir, lo entiendo, porque significa exponerse de una manera en un espacio. Yo lo entiendo perfectamente. No tienes por qué estar abriéndote a personas que no conoces ni sabes cómo te van a considerar. O sea, es una decisión muy, muy personal, pero también había pues personas trans que decidieron estar y un montón pues, de colectivos
invisibilizados, ¿no? Estaban alrededor de esto, gente también de la academia, periodistas, mucha gente que estaba relacionada con Miraflores. Y por supuesto que se habló de prostitución, desde diferentes puntos de vista. Y a mí me parece maravilloso porque se escucharon los puntos de vista, pero sin embargo yo no me sentía con la capacidad para abrir un debate pura y exclusivamente sobre esto, o para facilitarlo, ¿no? Porque es que yo no soy quien, yo al final soy una mujer blanca, primermundista, europea, burguesa, entonces me parece un neocolonialismo muy grande, mm, liderar eso, ¿no? Creo que tiene que ser desde otro lugar y para mí es algo que, bueno, que es una etapa pendiente ahí, de un proyecto pendiente que tengo desde hace muchos años, que de alguna manera esto ha hecho coincidir y resurgir, pero no sabría responder, no sé responder a esa pregunta. Sí, yo creo que es una cosa que tiene muchos matices porque no Mm, es lo mismo lo que te haga empezar. Yo soy una persona que me ha tocado ejercer ujú, y hay muchos tipos de ese tipo de trabajo. ujú, Y yo misma tampoco tengo la respuesta porque son muchísimas experiencias distintas, ¿no? claro. También te quería preguntar, Gracias por contarme esto sí, y por sí, contarnos esto. sí, te quiero Pero, preguntar, haciendo haciendo personajes que lo han pasado tan mal, ¿te cuesta separarte de ellos? mira, el otro día justo un amigo me decía esto, me decía, pero ¿cómo tienen que salir derrotados, ¿no? O sea, tienes que salir de ese espectáculo, ¿no? Y de otros, ¿no? Porque yo me meto en berenjenales, berenjenales varios, ¿no? En las cosas que hago, es donde vibro, es lo que me interesa, pero es verdad que tienen un coste. Pero le decía, mira, realmente lo más duro ocurre en los ensayos. Lo más duro ocurre cuando estás abriendo las cajas. ¿Sabes? Las cajas internas, cuando te estás, eso, abriendo un canal para sacar materiales que tú misma desconoces, ¿no? Para después tener acceso a ellos. Efectivamente, pero no podemos, o sea, mi trabajo como actriz es sacar todo y después lograr dejarlos en sitios donde tengan fácil acceso, que yo no tenga que ir a los suburbios de mi alma cada día, cada función, para acceder a eso, porque si no sería para enloquecer, básicamente, ¿no? Ya es bastante esquizofrénico esto que hacemos como para poder. Entonces, al final es un músculo, y entonces nuestro trabajo, igual que, yo qué sé, que otros trabajos, los psicólogos, las psicólogas, los trabajadores sociales, gente que trabaja con colectivos en exclusión, ¿no? O sea, wow, tienes que estar muy abierto o muy abierta para poder trabajar con estas personas, ¿no? Con personas que te están abriendo su alma y después te tienes que ir a tu casa. Entonces, si te vas a tu casa cada día con el alma rota, pues no eres un buen trabajador, una buena trabajadora de eso, ¿no? Entonces, sí es verdad que, claro, yo trabajo con lo emocional, como todos los actores, las actrices, ¿no? Pero hay que saber dónde colocarlo. Entonces, yo me he ido de ensayos destrozada a mi casa. O sea, salir de los ensayos y decir, Dios mío, ¿qué me pasa? Decir, mira, me tengo que ir a estudiar para mañana o tengo que hacer otras labores de la parte de dirección, porque claro, yo aquí también estoy dentro, ¿no? Estoy como directora y estoy como actriz y como adaptadora, pero vamos, que en los ensayos. Y yo había días que volvía a mi casa y decía, venga, pues ahora me tengo que poner a trabajar de lo. Y era incapaz porque estaba absolutamente conmovida y con todo el material aquí bulliendo. ¡Fua! Y dices, ¿cómo haces para eso? ¿No? Y te pones a llorar y lo sueltas y hasta que lo vas colocando, ¿no? Y hay días en los ensayos que vienes tocada y no salen cosas y porque estás, wow, ¿no? Manejando material muy sensible, ¿no? Pero después hay que ubicarlo, hay que ubicarlo. Lo que pasa es que sí es verdad que hay funciones que son más emocionantes que otras, porque el público de repente, aquí también yo propongo trabajar con el público muy cerquita, siempre que es posible por las dimensiones del espacio, y entonces, claro, ahí, wow, ¿no? Ver las reacciones de Ves las cerca. reacciones, notas las respiraciones de la gente o las faltas de respiración, ¿no? O los ojos o las lágrimas, ¿no? Entonces, ¿sabes? O las sonrisas que te apoyan en un momento dado, que te miran como diciendo, están mirando al personaje, pero claro, te están atravesando actriz como actriz, ¿no? Entonces, es muy difícil no conmoverte, ¿no? Sería imposible, ¿sabes?
no conmoverte con esas cosas. Mm. ¿Qué crees que, a pesar del día a día que tenemos, Mm. hace que la gente siga gravitando a ir al teatro a ver obras tan dramáticas? Pues yo quiero creer que es porque necesitamos hablar de lo que nos pasa, porque estamos huyendo todo el día, continuamente, ¿no? Estamos huyendo con las redes, estamos huyendo con la vida agitada que tenemos, pero es que necesitamos hablar y necesitamos descubrir que no somos bichos y que no somos tan raras ni tan raros. Somos distintos, afortunadamente, pero no somos tan raros. No hay nadie que sea raro, todo es normal. Lo que pasa es que no hablamos de determinadas cosas, entonces de repente es un descanso para el alma y es una necesidad en estos tiempos tan individualistas de sentirnos en comunidad y de sentirnos que hay una red y de mirar a la persona de al lado y ver que también está emocionada por algo que ha ocurrido en escena y decir, ah, tú también sientes esto. También te duele, te sientes sola, te sientes menospreciada, has vivido un abuso de poder. eh, y eso es inherente al alma humana, más en nuestra sociedad, que ¿no? Cada vez más los abusos de poder están ahí como, y que lastramos de generaciones pasadas, y nuestros cuerpos están atravesados por, por Sí, abusos de poder, ¿no? sí, por esa Entonces, sensación generacional. sí, y de generaciones pasadas, estamos hablando de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, ¿no? Y sobre todo en los casos de la mujer, es que venimos atravesados wow, por siglos y siglos de menosprecio y de abusos de poder. Entonces, creo que verte en escena sin que haya, ¿no? Porque a mí intento que en escena no haya melodrama, Sí, sin filtro, de alguna manera. sin filtro. Esto es lo que hay. Aquí no venimos a la lágrima fácil, ¿no? Venimos a observar todas las partes y ver también qué parte de nosotras es responsable de muchas cosas y tirar para adelante si no pasa nada. Esto es la vida. Pero habrá que surfear, ¿no? ¿Te consideras una persona dramática? Pues mira, una amiga me dice, pero vamos a ver, dice, con lo graciosa que tú eres en la vida, dice, ¿por qué te metes a hablar de estas cosas? Digo, pues yo qué sé, es lo que me sale, ¿no? Con los actores de Runtubí, yo cuando estábamos montando de Runtubí al principio, yo eso lo hice entre Tenerife y Madrid, con equipo de allá, con las dos actrices de La Batalla y otro actor, con Miguel de Miguel. Y entonces estábamos los cuatro en escena. Y entonces al principio digo, venga, esto va a ser una comedia. Y entonces, claro, a medida nos veíamos, yo me iba a lo mejor 3 semanitas a Madrid y nos veíamos allí, ensayábamos a tope, me volvía para acá, trabajaba, buscábamos otro tiempo y así fue como un año y medio de montaje más o menos. Y entonces yo iba llevando material, traía, seguía escribiendo, volvía con más material y tal, ¿no? Y entonces, claro, cada vez que volvía aquello de comedia no tenía nada, o sea, y claro, ya tenemos unas risas de siempre que es como, no, lo próximo es una comedia, ¿no? No lo sé, yo soy intensa, ¿eh? Y ya a estas alturas de la vida no voy a decir que no. Soy intensa, sí, con todo lo maravilloso que tiene. Yo antes pensaba que era, Sí, para bien ay y para Dios, mal. efectivamente, pues es que soy, sí, intensa que es intentar mirar las cosas de frente, hablar de lo que nos pasa. Llámame intensa, pues sí. ¿Qué crees que necesita el teatro canario para tener más reconocimiento? Apoyo. Y apoyo no estoy hablando solo de dinero, que también creo que hay que invertir, pero estoy hablando de un apoyo real y un reconocimiento real al mismo nivel. Si, por ejemplo, tú en tu programación el Teatro Canario cuesta 0 o cuesta 5 euros y el teatro que viene de fuera cuesta 25 o 30 euros, eso es un agravio comparativo muy grande. Entonces, para mí, esos son signos que el público percibe perfectamente. Sí, es una falta de valor literal. Efectivamente. Entonces tú estás diciendo, ah, ¿cuánto cuesta esto? ¿0 o 5 euros? 10 euros, porque como es teatro canario,
y dices, no, perdona, lo que estoy viendo en escena tiene el mismo valor, el mismo trabajo detrás, lo que puedes a lo mejor es que no le cargas los traslados, ¿vale? Pero tú no puedes haber un agravio comparativo tan gigante. Entonces, para mí, eso es. Para mí es importante que en el reconocimiento se diga, no, bueno, una creadora canaria, ¿qué tal? ¿Sabes? ¿Qué haces? No le preguntas a uno tú no le dices a un tipo que trabaja en Madrid, un creador de Valladolid, a lo mejor el tipo es un pueblo de Soria y se fue a Madrid emigrando porque en Soria no se comía un colín y nadie le pregunta cuando vienes, ¿tú de dónde eres? De Soria. Este escritor, no, cuando vienen de fuera, a nosotros nos parece que siempre vienen de Madrid o de Barcelona, ¿no? En territorio nacional. Entonces, ¿por qué esa distinción? Están haciendo un trabajo, pues vente a verlo y ya descubrirás de dónde es la compañía, ¿no? Pero creo que estoy hablando solo de pequeños detalles, ¿no? Pero o sea, cómo comunicamos es muy importante. Entonces, si tú haces una rueda de prensa siempre que viene alguien de fuera, por ejemplo, y no haces ruedas de prensa cuando hay compañías canarias que presentan en tu teatro, vuelve a ser otro agravio comparativo. Y puedo seguir. Estos son solo 3 pequeños detalles que hablan perfectamente de cómo, o sea, si tú como programador o programadora o responsable de la programación de cualquier espacio, para ti no tienen el mismo valor los distintos trabajos que se hacen en función y tienen distinto valor en función de si se hacen en Canarias o se hacen fuera, pues eso lo vas a transmitir en la comunicación que hagas de tu programación. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y si nosotros y nosotras no tenemos acceso a las mismas posibilidades para poder desarrollar nuestros procesos de montaje con el mismo rigor, pues probablemente los resultados no serán del mismo rigor. Entonces, mm, ponnos en las mismas condiciones, ofrécenos posibilidad para hacer residencias, para trabajar en condiciones, no en un cuchitril, ¿vale? Y después poder estrenar, tener residencias artísticas en un lado, residencias técnicas. Eso nos pondrá al mismo nivel, la verdad. Te quería preguntar qué obras de teatro has ido a ver últimamente, o si tienes tiempo para ese tipo de cosas. Sí, hombre, para mí no es ocio, para mí es cultura total y para mí es parte de mi trabajo. Mm, pues mira, justo este fin de semana iba a ir, pero como se ha cancelado todo, iba a ir a una obra de teatro canario en La Granja, dirigido por Rosa Escrit, que creo que está haciendo una labor muy importante ahora en Canarias y está con teatro documento. ¿Qué he ido a ver? Pues mira, el otro día fui a ver una obra que me gustó mucho, que se llama Las Apariciones. La Salita, que es una nueva sala que lleva pues un año y medio, que está trayendo teatro contemporáneo y de un tipo de teatro que, bueno, bueno, con un componente de reflexión política sobre nuestra realidad potente, que, bueno, que la programación la está llevando a Auditorio de Tenerife y está asumiendo de alguna manera algo que no había ocurrido hasta ahora, que es programación teatral en auditorio, ¿no? Auditorio hasta ahora programa otro tipo de disciplinas, pero no lo teatral. Y desde hace año y medio lo está haciendo y en ese entorno, ¿no? Entonces creo que está trayendo cosas muy interesantes. Por lo menos para mí como creadora, yo muchas de esas cosas me iba a verlas fuera, ¿no? O sea, me tenía que ir fuera para poder verlos porque tampoco circuitan en los grandes circuitos nacionales, sino que van a otras salas y tal. Entonces hay, bueno, trabajos nacionales e internacionales de gente que conozco y otra gente que desconozco y que la verdad me parece de lo más interesante que está ocurriendo en el panorama teatral aquí ahora. ¿A qué género teatral te sientes más cercana, al contemporáneo o al clásico? Al contemporáneo, absolutamente. Sí, sí. Sí, eso no quiere decir que no puedas trabajar con contenidos clásicos, pero es que yo trabajo lo contemporáneo. O sea, para mí, o sea, estar pegada a la contemporaneidad, a lo que está ocurriendo no solo a nivel teatral, sino con otras disciplinas. Yo llevo trabajando desde hace muchos años, muchísimo, porque siempre he trabajado la danza, entonces yo trabajo desde el cuerpo. Ahora está empezando a aparecer aquí, ¿no? De compañías de aquí, que bueno, que están más interesadas en trabajar desde ahí, gente que está ahora incluyéndolo en sus montajes y me parece súper bonito, pero vamos, que yo para mí siempre ha habido
ese mix y yo voy a ver exposiciones de lo que está ocurriendo ahora, aparte de irme al Prado o irme al Louvre o lo que sea, ¿no? Pero me interesa lo que está ocurriendo ahora y me interesa la música que se está haciendo ahora y la creación que se está haciendo ahora, el cómic, no sé, cualquier disciplina. Yo soy una devoradora, o sea que todo lo que puedo, el tiempo que puedo, lo dedico a nutrirme porque creo que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Desde de distintas miradas, entonces creo que eso es enriquecernos. Perfecto. Pues cuéntanos cuándo, dónde podemos ver la tuerta. Pues mira, próxima parada después de haber hecho una gira bastante interesante desde el estreno en el Cuyás, hemos estado bastante en Tenerife, así que ahora, pues mira, la semana pasada estuvimos en Gran Canaria, bueno, la semana pasada, la anterior, abriendo un festival que tienen allí en Arucas, y la verdad que fue súper bonito. Nos vamos ahora en abril a La Palma, así que si esto lo escucha gente de La Palma, estaremos el día 23 de abril por allí. Después nos vamos a La Gomera, volvemos, seguimos saltando de islas y ya por lo pronto, no, esto no quiere decir que no surja alguna fecha en breve en Tenerife, pero por lo pronto la siguiente será el Teatro Leal. Volvemos al Teatro Leal con Igualdad del Cabildo el 15 de julio. Apunten la fecha porque creo que van a volar como las otras dos funciones en Leal las entradas. Así que nada, cerrando los clubes de lectura de género. Así que nada, estamos felices de estar ahí. Perfecto, pues muchas gracias, Aranza. Mil gracias a ti, Altair.